Mi padre gritó, no eres mi hija. Acogí a mi hermana y crié a su bebé. 3 años después, mis padres aparecieron y se helaron al descubrir la verdad sobre el niño. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. No soy el tipo de persona que disfruta contando la historia de su vida, pero si estás leyendo esto, probablemente sientas curiosidad por saber por qué estoy aquí sentado, escribiendo estas líneas a altas horas de la noche. Me llamo Álvaro, tengo 33 años y soy ingeniero de software. Vivo en un pequeño pueblo de Aragón, un lugar donde el cierzo sopla con fuerza en invierno y las colinas de un verde austero abrazan carreteras estrechas. Un lugar donde todo el mundo se conoce. Y cuando digo todo el mundo, no exagero. Se sabe quién acaba de comprar un coche nuevo, quién se ha olvidado de cerrar la puerta de atrás y, sobre todo, se juzga en silencio cualquier cosa que se salga de la norma. Este pueblo, cuyo nombre prefiero no mencionar, tiene un encanto extraño. Como si el tiempo se hubiera quedado atascado en algún punto entre las hileras de almendros y los campanarios de piedra que marcan las horas con una lentitud exasperante. Vivo en un pequeño apartamento en un segundo piso, con un balcón que da a la plaza mayor. No es grande, pero es suficiente para albergar lo que necesito, un escritorio desordenado lleno de papeles y mi portátil. Un viejo sillón que recogí en un mercadillo y una estantería abarrotada de manuales técnicos y algunas novelas que nunca he terminado de leer. Mi vida, si tuviera que describirla, era una serie de días repetitivos. Despertarme por la mañana, preparar café, escribir código, asistir a reuniones online con el equipo de Zaragoza y, al volver la tarde, ver una película o perderme en las redes sociales. Simple. Pero me gustaba. O al menos, creía que me gustaba, hasta que todo cambió. Crecí en una familia que, desde fuera, cualquiera consideraría perfecta. Mis padres, Arturo e Isabel, eran el tipo de personas que todo el pueblo respetaba. Mi padre había sido el director de la única sucursal bancaria del pueblo, un hombre siempre vestido con trajes impecables, de voz grave y firme como la piedra. Mi madre, una mujer de su casa, dedicó su vida a mantener el honor de la familia por encima de todo. Su ley era el que dirán. No eran el tipo de padres que abrazaban a sus hijos o decían te quiero. Para ellos, eso era algo extravagante, innecesario. En nuestra casa, el amor se demostraba a través de cenas familiares puntuales, recordatorios para hacer los deberes y reglas inquebrantables. No responder, no hacer nada que diera que hablar a los vecinos y, por encima de todo, no traer la vergüenza a la familia García. Como el mayor, supongo que eso me convirtió en el que cargaba con el peso de las expectativas invisibles. Desde muy joven, aprendí a hacer las cosas de la manera correcta, sacar buenas notas, jugar en el equipo de fútbol del instituto, graduarme en ingeniería de software y encontrar un trabajo estable. No era un genio, pero era trabajador. Y sabía cómo hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Pero la persona que verdaderamente capturaba mi corazón en esa casa no eran mis padres. Era Sofía, mi hermana pequeña. Sofía es 5 años menor que yo. Aún recuerdo el día en que mi madre la trajo a casa del hospital, tan pequeña, con unos enormes ojos redondos y el pelo rubio y dorado. Me quedé en un rincón del salón viendo a mis padres sonreírse el uno al otro. Una sonrisa rara que apenas volví a ver después. Sofía creció como una brisa suave, dulce y amable, pero con una resiliencia que solo noté a medida que se hacía mayor. Ella siempre era la que escuchaba, la que sabía cómo hacerme reír, incluso cuando papá acababa de regañarme por romper una ventana o por sacar un suficiente en historia. Le enseñé a Sofía a montar en bicicleta, a hacer cometas con periódicos viejos y a esconderse en el patio trasero cuando mamá estaba enfadada. Éramos un equipo, pasara lo que pasara. Éramos el ancla del otro en una casa donde el afecto se medía por el silencio y la obediencia. Una tarde de otoño, mientras revisaba correos del trabajo, mi móvil vibró con un mensaje.
Era de Sofía. Corto, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Álvaro, necesito verte. No les digas nada a papá y a mamá. Supe de inmediato que algo iba mal. Sofía no era de las que exageraban, y el tono de su mensaje me recorrió la espalda con un escalofrío. La llamé al instante, pero no contestó. Solo devolvió otro texto: esta noche, en la cafetería junto al río. Por favor. Aquella noche, fui a la cafetería, esperando a Sofía con un café con leche que se había quedado frío. Las tenues farolas proyectaban un brillo brumoso sobre el pavimento húmedo después de la lluvia de la tarde, reflejando débiles vetas de luz amarilla. Mi corazón latía con fuerza, no por la cafeína, sino por el mensaje de Sofía. No les digas nada a papá y a mamá. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado. La campanilla de la puerta de la cafetería tintineó y entró Sofía. Llevaba un abrigo de lana demasiado grande, su pelo rubio recogido en una coleta alta, pero sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando todo el día. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas con fuerza, evitando mi mirada. Quería preguntar de inmediato, gritar y exigir qué estaba pasando, pero conocía a Sofía. Necesitaba tiempo para abrirse. El aire entre nosotros era pesado, lleno solo por la suave música acústica de los altavoces de la tienda y los murmullos de unos pocos clientes en el rincón más alejado. Sofía, dije, intentando mantener la voz calmada. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Se mordió el labio, sus ojos parpadeando rápidamente como si intentara contener las lágrimas. Luego levantó la vista, su voz temblorosa, casi un susurro. Álvaro, estoy embarazada. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Miré fijamente a Sofía, buscando cualquier señal de que aquello era una broma, de que se echaría a reír y diría, es broma. Pero no, sus ojos rebosaban de lágrimas, sus labios apretados, y supe que era verdad. Quería decir algo, cualquier cosa. Pero sentía la garganta apretada. Me quedé ahí sentado, todavía agarrando la taza como si fuera lo único que me impedía caer en el pánico. ¿De cuánto tiempo? Conseguí decir finalmente, mi voz sonaba como si acabara de correr 1 kilómetro. Intenté mantener la calma, pero mi mente era una tormenta. Sofía estaba embarazada. Mi hermana pequeña, la niña con la que solía robar galletas a medianoche, estaba sentada aquí diciéndome que iba a ser madre. Sofía bajó la mirada, sus manos retorciéndose. De 5 meses, dijo, su voz tan suave que tuve que inclinarme para oírla. No, no sé qué hacer, Álvaro. Tengo miedo. 5 meses, repetí, mi voz más alta de lo que pretendía. No era un experto en embarazos, pero sabía lo suficiente para entender que 5 meses no era un descubrimiento reciente. Sofía, ¿por qué lo has mantenido en secreto tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Levantó la vista, las lágrimas corrían por sus mejillas. Tenía demasiado miedo. Pensé que podría manejarlo sola, pero luego todo se volvió demasiado. Su voz se quebró y se cubrió la cara, sus hombros temblando de sollozos. Marcos, él. Marcos, fruncí el ceño, intentando recordar el nombre. Marcos Herrero. Lo había conocido una vez cuando dejé a Sofía en su residencia de estudiantes. Un tipo alto, de pelo castaño y una sonrisa confiada, como si el mundo fuera suyo. Estudiante de empresariales, siempre hablando de grandes planes. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba. ¿Qué pasa con Marcos? ¿Lo sabe? Sofía sintió lentamente, cada movimiento parecía doloroso. Se lo dije hace 2 meses. Al principio, dijo que se quedaría, que lo solucionaríamos, pero luego, desapareció. Ni mensajes, ni llamadas. Me enteré por una compañera de piso que se mudó a Madrid para unas prácticas en una gran empresa. Me abandonó. Hizo una pausa, respirando hondo. No quiere al bebé. Una oleada de calor me recorrió como si la sangre me estuviera hirviendo. Marcos, ese imbécil arrogante, había abandonado a Sofía, mi hermana, la persona más amable y dulce que conocía. Quería levantarme,
conducir directamente a Madrid, encontrarlo y partirle la cara. Pero al mirar a Sofía, tan pequeña y frágil, supe que mi ira no resolvería nada. Vale, dije, intentando mantener la voz firme, aunque mis manos temblaban. Lo resolveremos. No estás sola. Estoy aquí. Le tendí la mano por encima de la mesa. Su mano estaba helada, pero me la apretó como si yo fuera su salvavidas en medio del océano. Álvaro, no quiero abortar, dijo Sofía, su voz más firme, aunque todavía temblorosa. Sé lo que pensará la gente, lo que pensarán papá y mamá, pero no puedo. Es mi bebé. Asentí, aunque mi mente era un amasijo de cables enredados. Pero sabía una cosa. No podía dejar que lo afrontara sola. Entonces tendremos al bebé, dije, como si fuera lo más obvio. Pero Sofía, tienes que decírselo a papá y a mamá. Necesitan saberlo. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. No, no lo entiendes. Me matarán. Nunca me lo perdonarán. Ya sabes cómo son. Lo sabía, Dios, lo sabía demasiado bien. 2 días después, llevé a Sofía a nuestra casa familiar. La casa de 2 pisos con la valla de madera blanca que solía llamar hogar. La casa parecía la misma de siempre, con su jardín pulcramente recortado y el letrero de la familia García junto a la puerta. Pero hoy no me resultaba familiar. Parecía una fortaleza, y nosotros éramos intrusos a punto de profanarla. Nuestros padres estaban en el salón cuando entramos. Papá estaba en su sillón leyendo el periódico mientras mamá limpiaba la mesa del comedor, con sus movimientos lentos y deliberados de siempre. Levantaron la vista, ligeramente sorprendidos de vernos a los dos juntos. Álvaro. Sofía. ¿Qué es esto de aparecer así los dos?, preguntó mamá, su voz suave pero teñida de sospecha. Sofía se quedó cerca de mí, agarrando mi brazo con fuerza. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. Mamá, papá, tenemos que hablar, empecé, mi voz más temblorosa de lo que quería. Es sobre Sofía. Papá dobló el periódico lentamente, sus ojos entrecerrándose. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz grave como una piedra. Sofía respiró hondo y luego dijo, con voz temblorosa pero clara, estoy embarazada. De 5 meses. Silencio. Un silencio pesado y afilado, como si el aire de la habitación hubiera sido succionado. Mamá dejó de limpiar la mesa, su mano agarrando el paño, sus nudillos blancos. Papá se irguió, sus ojos pasando de la sorpresa a la ira. ¿Qué?, rugió, su voz resonando en la pequeña habitación. Lo siento, dijo Sofía, las lágrimas corrían por su cara. No quería que esto pasara, pero quiero tener al bebé. Mamá se adelantó, su rostro endurecido, sus ojos afilados como cuchillos. Sofía, ¿te das cuenta de lo que has hecho?, dijo, su voz baja pero fría. Has destruido el honor de esta familia. ¿Qué crees que dirán los vecinos? ¿Cómo crees que levantaremos la cabeza? Tienes que arreglar esto, cortó papá, su voz no más amable. Abortas. Ahora. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas caían como lluvia. No, no lo haré. No puedo. No puedes, papá se levantó bruscamente, su voz como un trueno. No tienes elección. Has deshonrado a esta familia, ¿y ahora te atreves a responderme? No pude seguir en silencio. Me interpuse delante de Sofía como si pudiera protegerla de sus palabras cortantes. Sofía no ha hecho nada malo. Está intentando hacer lo correcto. ¿No lo veis? Mamá me miró, sus ojos llenos de decepción. Álvaro, la estás defendiendo. ¿Sabes lo que esto nos hará? Tiene que arreglar esto o ya no seremos la familia García. La familia García, resoplé, aunque me dolía el corazón. La familia significa apoyarse mutuamente, no mantener las apariencias. Sofía nos necesita, y le estáis dando la espalda. Papá me señaló, su rostro rojo de rabia. No me des lecciones sobre la familia, Álvaro. Si quiere tener a esa cosa, ya no es mi hija. Fuera de esta casa. Ahora. Sofía sollozó, aferrándose a mí.
Sentí que mi corazón se rompía, pero no podía dejar que ella se derrumbara. Bien, dije, poniendo mi mano en el hombro de Sofía y guiándola hacia la puerta. Si la echáis a ella, me echáis a mí también. Nos las arreglaremos solos. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, el sonido resonó como un juicio final. Sofía sollozaba en el coche mientras me alejaba, conteniendo mis propias lágrimas. No sabía qué haríamos a continuación, pero sabía una cosa. Sofía y su bebé eran mi familia, y haría cualquier cosa para protegerlos. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla. Llevé a Sofía a mi apartamento, un espacio reducido pensado para una sola persona. Le di el dormitorio y yo dormí en el sofá. Cambié a trabajar completamente online, aceptando algunos proyectos freelance para cubrir los gastos. Sofía apenas salía de la habitación, sentada allí, acunando su vientre, con la mirada perdida. Intentaba hacerla reír, contándole viejas historias sobre las noches que robábamos galletas, pero solo conseguía una sonrisa débil, como si sonreír fuera una carga. Los vecinos empezaron a notarlo. La señora Carmen, del piso de abajo, que siempre llevaba bizcochos a los nuevos vecinos, empezó a mirarme con ojos inquisitivos. ¿Está bien tu hermana, Álvaro?, preguntó una vez, su voz rebosante de curiosidad. Yo solo sonreía, diciendo que Sofía estaba descansando, pero sabía que los rumores habían comenzado. En un pueblo como el nuestro, los secretos no permanecían secretos por mucho tiempo. Comencé a aprender sobre el cuidado de los recién nacidos, leyendo libros que nunca pensé que tocaría. Aprendí a preparar biberones, a cambiar pañales y a sostener a un bebé correctamente. Cada tarde, me sentaba con Sofía, contándole lo que había leído, tratando de convencerla de que podíamos hacerlo. Pero a veces, después de que ella se durmiera, me sentaba solo en el balcón, mirando la plaza, sintiéndome como si me estuviera ahogando. Ya no era solo un hermano. Era un protector, un cuidador, y no estaba seguro de ser lo suficientemente fuerte. Mi mejor amigo, Pablo, vino a visitarme una semana después del desastre. Se sentó en mi sofá, miró la puerta cerrada del dormitorio y me dijo sin rodeos, «Tío, estás loco». «Es mi hermana, Pablo», respondí, mi voz sonaba cansada incluso para mí. «Lo sé, y la quiero como a una hermana, pero esto te está superando. Has cancelado 3 veces que hemos quedado. Apenas duermes. ¿Y todo para qué? ¿Para criar al hijo de un capullo que la dejó tirada?» Sus palabras eran duras, pero nacían de la preocupación. Tus padres son unos cabezotas, pero no puedes cargar con esto tú solo. Estás arruinando tu vida. No estoy arruinando nada, dije, con más convicción de la que sentía. Estoy construyendo algo. Ahora, si me disculpas, tengo que terminar un proyecto o no pagaremos el alquiler este mes. Pablo suspiró, negó con la cabeza y se fue, dejándome con un sabor amargo en la boca. Sabía que tenía parte de razón, pero ¿qué otra opción tenía? La comunidad a nuestro alrededor no facilitaba las cosas. Empecé a notar miradas indiscretas cuando iba a la tienda de comestibles, susurros a mi espalda cuando compraba el pan. «Ese es el hermano de la chica que está embarazada», oí decir a alguien en la tienda. Su voz era una mezcla de curiosidad y juicio. Fingí no oír, pero cada palabra era como un pequeño cuchillo cortando mi orgullo. No me importaba lo que pensaran de mí, pero cuando miraban a Sofía, cuando empujaba un carrito en el supermercado, su vientre embarazado visible bajo el suéter. Veía la forma en que apartaban la mirada como si fuera algo vergonzoso. Quería gritarles, decirles que no sabían nada de ella, de nosotros. Pero solo apretaba los puños, guardaba silencio y agarraba la mano de Sofía con más fuerza. Sofía también lo sentía. Salía menos, a menudo se quedaba en el apartamento con las ventanas cerradas. «No quiero que me miren así», dijo una vez cuando le pregunté por qué no venía a dar un paseo conmigo. «No quiero que piensen que soy un error». La abracé, tratando de decirle que no era un error, que era la persona más fuerte que conocía. Pero mis palabras no parecían suficientes para borrar el dolor de sus ojos. Sin embargo, no todo el mundo nos dio la espalda. La señora Carmen, la vecina de abajo,
empezó a aparecer con recipientes de comida casera. Lentejas, un trozo de tortilla, a veces un plato de rosquillas. La chica tiene que comer bien, decía, guiñándole un ojo a Sofía. Por primera vez en semanas, Sofía sonrió, una sonrisa real, y sentí un parpadeo de esperanza. Quizás el mundo entero no estaba en nuestra contra. Cuando Sofía llegó a su 8º mes, todo se volvió más real que nunca. La llevé a revisiones regulares con el doctor Morales, un médico de la vieja escuela en el pueblo de al lado. Nos trataba con una amabilidad profesional que agradecí. Dijo que el bebé se estaba desarrollando bien, pero que Sofía necesitaba más descanso porque mostraba signos de fatiga. Intenté facilitarle las cosas, cocinando comidas sencillas, comprando almohadas adicionales para que durmiera cómoda, incluso aprendiendo a masajearle los pies cuando se quejaba de dolor. Pero Sofía se volvió más ansiosa. Álvaro, ¿y si no puedo hacerlo? ¿Y si no soy una buena madre?, preguntó una noche mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película antigua en la que ninguno de los dos estaba realmente concentrado. Serás una madre maravillosa, le dije, tomando su mano. Ya quieres a este bebé incluso antes de que nazca. Eso es lo que más importa. Ella sonrió, pero sabía que todavía tenía miedo. Yo también tenía miedo, pero no me atrevía a decirlo. El día que Sofía se puso de parto llegó inesperadamente en una lluviosa mañana de octubre. Estaba tecleando en mi portátil cuando oí que me llamaba desde el dormitorio. Su voz era de pánico. Álvaro, creo que es la hora. Casi se me cae el portátil. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia ella. Sofía estaba sentada en la cama, con el rostro pálido, agarrándose el vientre. Me duele, susurró. No recuerdo claramente lo que hice en los siguientes minutos. Fue todo un borrón. Ayudé a Sofía a subir al coche, conduje como un maníaco hasta el hospital de Zaragoza, a 1 hora de distancia, tratando de mantener la calma mientras ella respiraba profundamente y me agarraba la mano. Estoy aquí, repetía como un mantra, aunque yo mismo temblaba. Cuando llegamos al hospital, las enfermeras llevaron rápidamente a Sofía a la sala de partos. Quería ir con ella, pero me dijeron que esperara en el pasillo. Me senté allí, en una silla de plástico duro, mirando el reloj de la pared, que hacía tic-tac, cada segundo se alargaba como 1 hora. Pensé en nuestros padres. Todavía no se habían puesto en contacto. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Había llamado a mamá unos días después de que echaran a Sofía, con la esperanza de que cambiaran de opinión, pero ella solo dijo secamente, cuando Sofía arregle su error, que vuelva. Colgué sin decir una palabra más. Pero ahora, con Sofía en la sala de partos, quería llamarlos, gritarles por teléfono que se estaban perdiendo el momento más milagroso de sus vidas. Pero no lo hice. Solo me senté allí, rezando, aunque no estaba seguro a quién le rezaba. Después de 3 largas y agónicas horas, salió una enfermera sonriendo. Ha dado a luz un niño sano. Me levanté, me temblaban tanto las piernas que casi me caigo. ¿Puedo entrar?, pregunté, con la voz quebrada. La enfermera me llevó a la habitación. Sofía estaba tumbada en la cama, empapada en sudor, pero radiante. A su lado había un pequeño bulto envuelto en una manta blanca, con los ojos bien cerrados. Leo, susurró Sofía, mirándome. Le he llamado Leo. Me acerqué, sin saber qué hacer. La enfermera me entregó a Leo y lo sostuve con cuidado, temiendo romper algo tan precioso. Era tan pequeño, tan cálido. Y mientras lo miraba, sentí una extraña sensación, como si el mundo entero se hubiera reducido a solo yo, Sofía y Leo. Las semanas que siguieron fueron un nuevo desafío. Sofía estaba débil después del parto, y me convertí en el cuidador principal tanto para ella como para Leo. Aprendí a cambiar pañales, a preparar biberones y a calmar a Leo cuando lloraba en mitad de la noche. Algunas noches solo dormía 2 horas, haciendo malabares con el trabajo y cuidando a Leo para que Sofía pudiera descansar. Estaba agotado, pero cada vez que veía a Leo durmiendo, con sus pequeñas manos apretadas en puños, sentía que todo valía la pena. Sofía se recuperó lentamente y comenzó a estudiar enfermería de nuevo a través de clases online.
La veía sentada frente al portátil, tomando notas con cuidado, aunque sus ojos todavía estaban cansados. Quiero hacer esto por Leo, dijo una vez cuando le pregunté por qué no se tomaba un descanso más largo. Quiero que esté orgulloso de su madre. Al ver a Sofía así, con su silenciosa resiliencia, me sentí orgulloso y desconsolado. Se estaba esforzando tanto a pesar de todo. Las miradas críticas del pueblo, el frío silencio de nuestros padres y las cicatrices que Marcos dejó atrás. Quería decirle que ya era una madre increíble, pero solo sonreí, le di una palmadita en el hombro y volví a mi trabajo, tratando de evitar que todo se desmoronara. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Leo tenía ahora 3 años, un niño pequeño con el pelo rubio y dorado como el de Sofía y unos grandes y curiosos ojos marrones que observaban el mundo. Era el centro de nuestras vidas. Cada mañana me levantaba temprano para prepararle el biberón, jugando con él mientras Sofía estudiaba. Esos momentos en los que Leo se reía a carcajadas o me agarraba el dedo eran la única medicina que me ayudaba a olvidar las noches sin dormir y las facturas que se acumulaban. Pero una cosa me oprimía el corazón. Leo me llamaba papá. La primera vez que lo dijo, casi se me cae la taza de café. Sofía se rió, pero sus ojos contenían un rastro de tristeza. Te quiere, dijo. Pero no lo eres. No terminó la frase, pero entendí. Yo no era el padre de Leo, aunque había hecho todo lo que un padre haría. Nuestra vida, aunque difícil, se había estabilizado lentamente. Sofía estudiaba con diligencia. Yo seguía trabajando online, y los vecinos, especialmente doña Carmen, se convirtieron en aliados inesperados. A menudo traía juguetes viejos de sus nietos o un plato de galletas, siempre con un comentario, para el pequeño, Álvaro. Lo estáis haciendo muy bien. Esas pequeñas palabras me mantenían en pie, pero en el fondo todavía sentía un vacío. Nuestros padres no se habían puesto en contacto. Intenté visitarlos una vez cuando Leo tenía 1 año, esperando que se ablandaran al ver a su nieto, pero papá se quedó en la puerta y dijo fríamente, fuera de mi vista. Él no es un García. Volví en coche, agarrando el volante, conteniendo las lágrimas. Entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en el sofá revisando correos del trabajo mientras Sofía le daba la cena a Leo en la cocina. Mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. Lo miré, esperando otro proyecto, pero el nombre del remitente me heló. De Marcos Herrero. Marcos. El nombre me golpeó como un puñetazo en el pecho. Miré la pantalla, con el corazón desbocado. 3 años. 3 años desde que abandonó a Sofía, dejándola sola con un embarazo de 5 meses. Quería borrar el correo, fingir que no existía. Pero una parte de mí, la curiosidad o tal vez la ira, me hizo hacer clic. Álvaro, comenzaba el correo. Sé que probablemente no quieres saber de mí. No te culpo, pero necesito hablar con Sofía. Quiero verla a ella y a mi hijo. Me equivoqué y quiero arreglarlo. Por favor, dame una oportunidad. La sangre me subió a la cabeza. ¿Una oportunidad? ¿Creía que tenía derecho a pedir una oportunidad después de lo que hizo? Me levanté, caminando por el salón, tratando de reprimir mi rabia. Sofía salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, con los ojos preocupados. Álvaro, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Dudé, sin saber cómo decírselo. Pero Sofía ya no era una niña. Merecía la verdad. Marcos ha enviado un correo, dije, mi voz seca. Quiere verte. Y a Leo. Sofía se quedó helada, su rostro palideció. Se sentó, sus manos temblaban. ¿Qué dice?, preguntó, su voz apenas un susurro. Le pasé el teléfono, dejando que lo leyera ella misma. Sofía recorrió el correo, sus labios apretados, sus ojos brillando. No tiene derecho, dijo, pero su voz vaciló. Después de todo, no tiene derecho a volver. Exacto, respondí, mi tono más duro de lo que pretendía. Te abandonó, Sofía. No mereces ser el padre de Leo. No tienes que verlo.
Entonces capté un destello de vacilación en sus ojos. Miró por la ventana, donde las farolas proyectaban un brillo en el pavimento mojado. Pero quizás Leo necesita saber quién es su padre, dijo después de un momento de reflexión. Sus palabras me parecieron una bofetada. ¿Leo necesitaba saber quién era su padre? Yo había estado aquí durante 3 años, cambiando pañales, quedándome despierto por la noche, haciendo todo lo posible para mantener a esta familia unida. Pero yo no era el padre de Leo, y aunque odiaba admitirlo, las palabras de Sofía me dolieron. Pocos días después, acepté a regañadientes que Sofía respondiera al correo de Marcos. No quería, pero no podía forzarla. Sofía escribió un mensaje corto, educado pero frío, aceptando reunirse con Marcos en una cafetería de Zaragoza. Un lugar neutral, no nuestro pueblo, donde la gente miraría y susurraría. Insistí en ir con ella, no porque quisiera ver a Marcos, sino porque no confiaba en él. Sofía aceptó, pero vi la incertidumbre en sus ojos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. El día de la reunión, conduje a Sofía a Zaragoza, dejando a Leo con doña Carmen. Sofía estuvo casi en silencio todo el camino, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Quería decir algo para consolarla, pero no sabía qué. Cuando llegamos a la cafetería, Marcos ya estaba allí, sentado en un rincón alejado, vestido con un traje gris caro, muy lejos del chico universitario arrogante que una vez conocí. Se levantó cuando nos vio, con una sonrisa nerviosa en los labios. Sofía, dijo Marcos, su voz suave pero tensa. Gracias por venir. Álvaro. Me asintió, pero no respondí. Solo me senté, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente. Marcos empezó a hablar, su voz temblorosa. Explicó que después de dejar a Sofía, se mudó a Madrid y trabajó para una startup tecnológica. La empresa tuvo éxito y ahora era millonario, dueño de un ático y un equipo de empleados. Pero dijo que nada de eso le hacía feliz. Me equivoqué, Sofía, dijo, inclinando la cabeza. Tenía miedo entonces. No fui lo suficientemente hombre para ser padre. Pero he cambiado. Quiero conocer a mi hijo. Quiero arreglar las cosas. Sofía se sentó en silencio, agarrando su taza de café. Quería interrumpir, gritarle a la cara a Marcos que no se merecía esto, que no tenía ni idea de por lo que habíamos pasado. Pero me mantuve en silencio, dejando que Sofía decidiera. Finalmente, ella levantó la vista, su voz fría pero firme. Marcos, me dejaste cuando más te necesitaba. ¿Crees que una disculpa es suficiente? Marcos se arrodilló, allí mismo, en medio de la cafetería, atrayendo las miradas de algunas personas. No espero que me perdones de inmediato, dijo. Pero quiero demostrarlo. Quiero conocer a Leo, ser parte de su vida, y quiero compensar lo que os hice a los dos. Me miró como si buscara mi aprobación. Sentí que la sangre me hervía. Compensar, espeté. ¿Crees que el dinero puede comprar los 3 años que Sofía tuvo que soportar? ¿Los 3 años que la vi llorar por tu culpa? Álvaro, dijo Sofía, poniendo una mano en mi brazo, su voz suave pero firme. Déjame manejar esto. Apreté la mandíbula y miré hacia otro lado. Marco siguió hablando, prometiendo mantener a Leo, asegurar su futuro. Incluso dijo que había contratado a un abogado para establecer un fondo fiduciario para Leo. En las semanas que siguieron, Sofía se reunió con Marcos unas cuantas veces más, siempre en Zaragoza, y yo siempre la acompañaba. Marcos fue paciente, trayendo regalos para Leo, un oso de peluche, un coche de juguete. Pero noté cómo Leo se aferraba a mí, llamándome papá, y me rompía el corazón. Una tarde, mientras volvía a casa del trabajo, Sofía me llamó al salón. Estaba sentada en el sofá, con Leo dormido en su regazo, mientras Marcos estaba de pie en un rincón, con las manos en los bolsillos, con aspecto tenso pero decidido. Álvaro, empezó Sofía, su voz suave pero firme. Marcos tiene algo que decirnos a los dos. Me senté, con los brazos cruzados, tratando de mantener la calma. Marcos carraspeó, se adelantó y colocó una pila de documentos sobre la mesa. Álvaro, Sofía,
dijo, su voz firme pero clara. Sé que no puedo deshacer el daño que he causado, pero quiero empezar. He comprado una casa en el pueblo, junto al río. Vale 1.000.000 de euros. Quiero dársela a los tres. A Sofía, a Leo y a ti, Álvaro. Es un lugar donde Leo puede crecer, donde Sofía puede estudiar y trabajar, y donde tú, Álvaro, no tendrás que preocuparte más por el alquiler. Me quedé atónito, sin palabras. ¿Una casa? ¿1.000.000 de euros? Miré a Sofía y vi que estaba igual de sorprendida. Él asintió, sacando un juego de llaves del bolsillo. He firmado los papeles. La casa es vuestra. Solo quiero hacer lo correcto. Quería negarme, decir que no necesitábamos su dinero, que nos las habíamos arreglado bien sin él durante 3 años. Pero miré a Sofía, a Leo durmiendo plácidamente en su regazo. Y supe que no podía dejar que el orgullo se interpusiera en su futuro. Gracias, dije, mi voz seca. Pero esto no cambia lo que hiciste. Marcos asintió, como si esperara mi reacción. Lo sé, pero hay una cosa más. Se volvió hacia Sofía, sus ojos se suavizaron. Sofía, quiero que empecemos de nuevo. Si me aceptas, quiero casarme contigo. Una boda en condiciones. Para darte respetabilidad, para darle a Leo una familia completa. Prometo pasar mi vida compensándote. Después de muchas noches de reflexión, Sofía me llamó al balcón, donde a menudo nos sentábamos a mirar la plaza. Álvaro, dijo, su voz suave pero resuelta. He tomado una decisión. Voy a perdonar a Marcos. Hizo una pausa, y mi corazón se encogió. No porque todavía lo ame, sino por Leo. Se merece una familia, un futuro. Marcos puede darle a Leo cosas que tú y yo no podemos. Asentí, aunque sentía que mi corazón se rompía. ¿Estás segura?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Te hizo daño una vez. ¿Cómo sabes que no lo volverá a hacer? No lo sé, admitió Sofía, con los ojos brillantes. Pero tengo que intentarlo, por Leo. Y por ti. Siempre serás la persona más importante para mí y para mi hijo. Nadie puede reemplazarte. La abracé, ocultando mis lágrimas. Sabía que tenía razón. Leo necesitaba una familia, un padre, aunque ese padre no fuera yo. Pero saberlo no aliviaba el dolor. Había pasado 3 años siendo el papá de Leo. Y ahora tenía que aprender a dejarlo ir. La boda de Sofía y Marcos se celebró en un lujoso hotel de Zaragoza, adornado con flores blancas y luces parpadeantes. Sofía llevaba un vestido de novia blanco, su pelo rubio intrincadamente trenzado, parecía una princesa. Leo, con un traje diminuto, corría por el salón de recepción, riendo cuando lo cogía en brazos. Fui el padrino, de pie junto a Sofía, sonriendo mientras mi corazón se rompía. Marcos, de smoking, parecía un hombre transformado, pero todavía no podía confiar plenamente en él. Busqué con la mirada en el salón de recepción, esperando ver a mis padres, incluso en la última fila, pero no vinieron. Les había enviado una invitación con una breve carta diciendo que Sofía estaba empezando una nueva vida, que podían conocer a su nieto. No hubo respuesta. Supongo que todavía sentían culpa, o quizás se aferraban a su orgullo. Cualquiera que fuera la razón, su ausencia dolió más de lo que esperaba. Después de la boda, Sofía, Marcos y Leo se mudaron a Madrid, a un ático con vistas a la ciudad. Les ayudé a hacer la maleta, tratando de que Leo viera mi tristeza. Cuando me abrazó y dijo, «Papá, te veré pronto, ¿verdad?». Solo asentí, temiendo hablar por si se me quebraba la voz. Me mudé a la nueva casa que Marcos nos dio, una espaciosa casa de 2 pisos junto al río, con un jardín y grandes ventanales. Era más bonita que cualquier lugar en el que hubiera vivido, pero se sentía vacía. No más risas de Leo. No más noches hablando con Sofía en el sofá. Seguí trabajando, seguí programando, pero cada tarde, sentado solo en el gran salón, sentía que me faltaba una parte de mí. Un mes después de la boda, en una tarde lluviosa, sonó el timbre. Me sorprendió. Pocas personas me visitaban. Cuando abrí la puerta, me quedé helado.
Mis padres estaban allí, bajo el tenue resplandor de la luz del porche. Mamá, con el pelo plateado pegado a la frente por la humedad, me miró con los ojos rojos y cansados, llenos de una emoción que nunca había visto en ella, arrepentimiento. Papá estaba a su lado, con los hombros caídos, su rostro severo ahora envejecido una década. Álvaro, dijo mamá, su voz temblorosa, casi ahogada por la lluvia. ¿Podemos pasar? Asentí, sin palabras, con la garganta apretada. Los conduje al salón, donde la cálida luz amarilla iluminaba las paredes desnudas, resaltando la quietud de la casa. Se sentaron en el sofá, mamá agarrando la mano de papá, sus dedos entrelazados como si sacara valor de él. Me senté frente a ellos, agarrando los reposabrazos, mi corazón latiendo con fuerza. Durante años, había imaginado este momento, el día en que mis padres se enfrentaran a lo que habían hecho. Pero ahora que estaba sucediendo, no sabía cómo sentirme. Mamá respiró hondo, sus ojos brillaban. Nos equivocamos, Álvaro, comenzó, con la voz quebrada. Fuimos demasiado duros, demasiado fríos. Alejamos a Sofía, y a ti también. Pensamos que estábamos protegiendo el honor de la familia, pero perdimos a nuestra familia. Lo siento. Una lágrima rodó por su mejilla, e inclinó la cabeza como si no pudiera mirarme a los ojos. Papá, siempre el estoico, parecía extrañamente pequeño. Asintió, su voz, cada palabra una lucha. Leímos tu carta sobre la boda de Sofía. Queríamos venir, verla, conocer a nuestro nieto, pero no nos atrevimos. Teníamos miedo de que Sofía no nos perdonara, de que tú no quisieras vernos después de lo que hicimos. Hizo una pausa, agarrando la mano de mamá, y vi sus ojos enrojecerse por primera vez en mi vida. Vi a mi padre llorar. Me senté en silencio, las emociones se apoderaban de mí como una ola, ira, dolor, pero también un atisbo de alivio. Durante años, había estado furioso con ellos por darle la espalda a Sofía, por dejarme cargar con todo solo. Pero al verlos allí, dos personas envejecidas y arrepentidas, mi ira se derritió, reemplazada por una profunda tristeza. Sofía perdonó a Marcos, dije, mi voz suave pero firme. Y os perdonará a vosotros. Es más fuerte de lo que creéis. Y Leo necesita a sus abuelos. Merece conocer el amor de una familia. Mamá rompió a llorar, corriendo hacia mí, abrazándome con fuerza como si temiera que desapareciera. Hijo mío, sollozó. Te hice daño. Nunca quise hacerlo. Papá se levantó lentamente, poniendo una mano en mi hombro, un gesto torpe pero pesado. Eres un buen hermano, Álvaro, dijo, su voz temblorosa. Y un padre para ese niño. Estoy orgulloso de ti. Nos quedamos allí, envueltos en los brazos del otro, en la habitación grande pero de repente cálida. La lluvia seguía cayendo fuera, pero su repiqueteo ahora sonaba como una nana, suave y reconfortante. Después de que mis padres se fueran, cogí el teléfono y marqué el número de Sofía. Cuando contestó, le conté todo. Cómo habían aparecido bajo la lluvia. Cómo mamá había llorado. Cómo papá había admitido sus errores. Cuando terminé, Sofía guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, habló, con la voz temblorosa. No sé si puedo perdonarlos de inmediato, Álvaro. Pero me siento aliviada. Son nuestros padres, y no quiero que Leo crezca sin conocer a sus abuelos. Hizo una pausa, y luego continuó, su voz más brillante. Álvaro, se acerca la Navidad. Quiero invitaros a ti, a mamá y a papá a Madrid, a nuestra casa con Marcos. Quiero que nuestra familia esté junta, aunque solo sea por un día. Cuando llegó la Navidad, conduje a mis padres a Madrid. Estaban nerviosos. Yo también. El apartamento de Sofía y Marcos estaba en el último piso de un edificio lujoso. Cuando entramos, el olor a cordero asado y a turrón llenaba el aire, mezclándose con la risa de Leo. Corrió hacia mí, gritando «papá», antes de darse cuenta de la presencia de mis padres. Sofía salió de la cocina, radiante. «Hola, mamá». «Papá», dijo, su voz suave. Se adelantó, abrazando primero a mamá y luego a papá.
Mamá rompió a llorar de inmediato, susurrando disculpas. Papá se quedó quieto, pero cuando Sofía lo abrazó, vi temblar sus hombros. Leo, curioso pero tímido, se escondió detrás de mi pierna. Mamá se arrodilló, abriendo los brazos. Hola, Leo, dijo, con la voz ahogada. Soy tu abuela. Leo dudó, luego corrió hacia ella, abrazándola, y la habitación pareció iluminarse con su risa. La cena de Navidad fue una imagen de perfección imperfecta. Nos sentamos alrededor de la mesa. Marcos hablaba de su trabajo, tratando de aliviar la tensión, mientras Sofía compartía historias sobre sus estudios. Mis padres escuchaban, sonriendo de verdad. Leo se sentó entre Sofía y yo, parloteando y haciendo reír a toda la mesa. Al terminar la cena, nos reunimos junto a la chimenea. Sofía me cogió la mano y susurró, gracias, Álvaro. Sin ti, no sé dónde estaría. Apreté su mano, sin decir nada. De vuelta en mi casa del pueblo, me senté en el balcón, mirando el río brillar bajo la luz de la luna. Nuestra historia no era perfecta, pero era nuestra, con sus grietas, lágrimas y sonrisas. Sofía y Leo eran felices. Mis padres habían vuelto. Y yo, aunque todavía en silencio, sabía que había hecho lo más importante. Había mantenido unida a nuestra familia. Y en la quietud de la noche aragonesa, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en paz.